Jean-François Champollion, a él le gustaba mucho que le llamaran el egipcio, aunque también por respeto a su hermano se hizo llamar Champollion el joven. Él adoraba a su hermano mayor, a Jacob, lo adoraba. Jacob siempre tuteló a Jean-François, siempre hizo de mecenas, siempre le hizo de buen consejero. Jean-François aprendió a leer y a escribir solo. A los 4 años le escribía y leía perfectamente. Pero las posibilidades en Figeac no eran muchas, y por eso Jacob movió los hilos. Jacob estaba muy interesado en la arqueología antigua, en el mundo antiguo. Era una eminencia, una auténtica eminencia. Y Jacob procura el ingreso de su hermano en una academia de Grenoble. Y con 11 años, Jean-François se instala en Grenoble. Y consagra su vida de estudiante al aprendizaje de las lenguas orientales. Le fascina. Todo lo que sepa oriental tiene que ver con Jean-François Champollion. Con 16, 17 años ya es auxiliar en la Universidad de Grenoble. Y es auxiliar en la disciplina de historia, porque él era ante todo historiador. Y en ese tiempo pues hablaba mucho de la piedra de Rosetta. Antes hablábamos de su descubrimiento en 1799, su llegada a Londres en 1802. Y esas inscripciones en el alfabeto jeroglífico, en el griego, que por entonces, cuando en la época de la piedra de Rosetta, el griego era como el inglés de aquel tiempo, y en el demótico, que era pues el lenguaje popular en Egipto, un lenguaje que evolucionaría al copto, como después se demostraría. Bueno, pues Jean-François Champollion empieza a interesarse por esa piedra, porque él pertenecía a Egipto. Él estaba absolutamente enamorado de Egipto. Ya con 17 años trazó un mapa sobre el Egipto antiguo. Todo lo que caía en sus manos era devorado convenientemente. Y mientras tanto, aprendía las diferentes lenguas antiguas, diferentes lenguas orientales. A lo largo de su vida, dominó 12 lenguas antiguas, incluido el chino antiguo, porque él consideró a lo largo también de su carrera profesional que el chino antiguo y el idioma egipcio estaban entroncados, estaban emparentados de alguna manera. Pero también aprendió, por ejemplo, el palevi, el idioma persa medio. También aprendió el árabe, el sirio, el hebreo, el copto, por supuesto, a la perfección, el griego, el latín. 12 lenguas. Era un auténtico talento además en evolución. Era jovencísimo, sus profesores quedaban fascinados con sus conocimientos, la capacidad, la retentiva, la luminosidad que desprendía Jean-François Champollion. Bien, pues en el Reino Unido también se habían empleado a fondo en la traducción, en lo que podía suponer la piedra de Rosetta. Aquí tenemos al doctor Thomas Young, que hizo una primera aproximación a lo que podía significar el texto escrito en esa piedra. Un texto que luego se demostraría posteriormente que era algo erróneo. Había dos hipótesis muy claras, manejadas antes de Champollion, sobre el significado de los jeroglifos. Una hipótesis hablaba pues que lo que se representaba en esas paredes, en esos templos, en esas pirámides, pues nada más y nada menos que eran sonidos y palabras. Pero la otra hipótesis nos hablaba pues que lo representado eran pues imágenes e ideas, símbolos, simplemente eso, símbolos e ideas. ¿Cuál de las dos hipótesis podía triunfar? ¿La de sonidos y palabras o la de símbolos e ideas? Jean-François Champollion demostraría que la verdadera razón era combinar las dos hipótesis. En la combinación de las dos hipótesis, en la hibridación de las dos hipótesis, estaba la clave para, por fin, desentrañar los misterios del antiguo Egipto. En 1808 llega esa primera traducción a manos de Jean-François. Y no está de acuerdo. Tiene 18 años, apenas tiene 18 años, no los ha cumplido todavía, pero se quiere poner manos a la obra. Quiere ponerse a trabajar en todo lo que suponga Egipto. Trabaja con denuedo en Grenoble. También estudia en París, en el Collège Français. Pues ahí también estudia.
y estudia todo lo que supone mundo clásico, mundo antiguo, lenguas antiguas, perdidas, muertas. Lo quiere saber todo y se emplea a fondo, sobre todo en el aprendizaje del copto. Piensa que ahí puede estar la clave de todo. El copto, que entró en desuso, hoy en día prácticamente ya no se habla copto en Egipto, tan solo en algunas ceremonias sagradas, algunas ceremonias religiosas. Pero bueno, a principios del 19 todavía el uso del copto era frecuente en Egipto. Sigue estudiando, sigue empeñado. Fijaos cómo es el asunto, que cuando tiene 23 años, en 1814, escribe su primer trabajo, Egipto bajo los faraones. Con escasos datos, lo que va cogiendo en textos bíblicos, lo que coge de aquí y de allá en alguna biblioteca, confecciona un libro casi de viajes. Sin haber visitado Egipto jamás, describe Egipto como nadie. Su geografía, el Nilo, las pirámides, la situación de los monumentos. Tiene algún problema en 1815 cuando cae Napoleón, le acusan de bonapartista. Tiene que salir de París, casi de malos modos. Pero sigue trabajando en esa piedra de Rosetta. Sigue fascinado. ¿Qué contará? ¿Qué querrá decir? Hasta entonces había encontrado, que algunos nombres figuraban dentro de lo que se llamó los cartuchos. Y cada nombre que aparecía en un cartucho, pues venía a hablar de alguien relevante en el mundo egipcio. Y se sabía que en la piedra de Rosetta aparecía un nombre muy claro, Ptolomeo V. Se podía intuir que la piedra había sido confeccionada por los sacerdotes de Menfis allá por el año 196 a.C. Ptolomeo V gobernó, sabéis que la dinastía tolemaica, pues son los descendientes de Ptolomeo, de aquel biógrafo, de aquel gran amigo de Alejandro Magno, y que durante 300 años dominaron Egipto. El mundo helenístico mezclado con el mundo egipcio. Pues Ptolomeo V estuvo entre el año 205 y el 180 a.C. Esta inscripción, la de la piedra de Rosetta, se había realizado hacia el 196, es decir, coincidiendo con el 9º aniversario del reinado de Ptolomeo V. Y Ptolomeo estaba dentro de ese cartucho. Había que buscar coincidencias, había que intentar traducir. Hasta ahora se había traducido el griego. Pero el demótico, y luego los rasgos de los jeroglifos, pues eran más difíciles. Pero Jean-François Champollion se pone a la tarea. En ese momento ya se había quedado un poco mal de la vista, tenía un ojo con estrabismo, porque llegaba a estudiar 20 horas al día, 20 horas al día, y encima con las condiciones de luz tan pésimas de la época. Pero aún así seguía, hasta la extenuación. En 1821 ya se pone definitivamente manos a la obra, entregado absolutamente ya no a la tarea de la docencia, sino a la tarea de la investigación. Un año más tarde, el resultado. Estamos en París, es el 14 de septiembre de 1822. Jacob Joseph está trabajando en su oficina, en su despacho, y escucha los pasos apresurados de alguien que sube por las escaleras a todo meter. Llama a la puerta, y esa persona era su hermano Jean-François. Solo pudo decir: ¡ya lo tengo! Jean-François había estado trabajando durante meses, en jornadas intensivas de 20 horas. Después de decir a su hermano, a su querido hermano, a su amado hermano, ¡ya lo tengo!, Jean-François cae desvanecido al suelo. Se desmaya. El cansancio había podido con él, pero había conseguido la traducción de la piedra de Rosetta. Fijaos cómo fue ese cansancio